Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a un Nexo Juvenil más. Esta tarde me acompaña el pastor Otoniel Cañas. Creo que es primera vez que tenemos la oportunidad de convivir en un Nexo juntos, pastor Otoniel. Así que bienvenido al programa, pues le cedo la palabra para que pueda presentarse antes de dar inicio con el tema de esta tarde, que es un tema muy interesante, que quizás creo yo que aún es considerado un tema tabú, pero que es muy importante desarrollar. Así que, Pastor Otoniel, bienvenido. Gracias, Carla, por esa bienvenida tan calurosa en esta tarde tan calurosa. La verdad que me siento muy contento de estar aquí contigo. Yo creo que sí es primera vez que estamos compartiendo y es un tema supremamente importante y como tú lo decías, no es tan común hablarlo y creo que vale la pena que las personas y todos los que se van a conectar escuchen una perspectiva diferente con respecto a este tema. Así es, y bueno, con esta presentación vamos a dar inicio y es que como ya les mencionábamos, traemos un tema muy interesante y es acerca de la masturbación en tiempos modernos. Ese es el título y el tema de este Nexo Juvenil. Así que para iniciar este tema, creo yo que una pregunta muy importante es ¿por qué será que nos cuesta tanto hablar de este tema con libertad y sin vergüenza? Porque creo que en realidad no es un tema que como jóvenes vayamos a abordar entre nosotros y decir, sí, yo tengo ese problema, yo hago esto. Entonces, ¿por qué será que aún en estos tiempos que estamos tan modernizados en muchísimas otras cosas, aún nos cuesta hablar de este tipo de problemas con libertad? La razón por la cual considero que es difícil hablar de estos temas con total libertad, creo que comienza desde la familia, porque en muchos hogares no es normal hablar acerca de sexualidad. Y pues si no lo hablaste en casa, mucho menos lo vas a hablar en otro lugar. En las escuelas se tocan estos temas, pero tal vez no tanto a profundidad. Recuerdo yo que sí en algún momento nos hablaron acerca de este tema en la escuela, pero no fue tan impactante para mí. Mis papás nunca, en mi caso, me lo mencionaron tampoco. Entonces, en la vida vas descubriendo con tus compañeros, porque también tenía compañeros que hablaban de estos temas y así es como yo conocí de este tema. Pero creo que si no se habla desde casa y se va generando como ese misterio con respecto a la sexualidad, pues llegamos a esta edad y estamos en una iglesia donde todos nacimos o crecimos en un entorno social como el que te acabo de mencionar, pues debido a eso es que en las iglesias nomás no se toca ese tema, ni siquiera con los amigos. Entonces creo que el problema comienza desde casa. Sí, yo creo que es algo muy importante ese punto porque en realidad desde mi perspectiva, yo soy del área de salud y algo que pasa muy seguido a la hora de hacer una historia clínica en jóvenes es preguntarles su vida sexual. Es algo que se vuelve incómodo en el momento, tanto para nosotros, en nuestro rol como médico hacerlo. Sin embargo, cuando están en presencia de los padres, cuando esos todavía están en edades menores a 18 años, tienes que hacerlo junto a su padre. Y se vuelve incómodo porque no hay educación sexual. Creo que desde ahí ya vamos partiendo a que se vuelve difícil el tocar esos temas porque no hay una previa educación sexual ni dada por la familia ni en las escuelas. Creo Ujú. que incluso en las escuelas todavía se da muchísimo esto. Esto lo cuento como parte de una historia que nos pasó dentro de las materias que se ven en salud, existe salud pública, lo cual hay que hacer proyectos fuera de la universidad, de los centros médicos, y había que llevar eh, una exposición acerca de la sexualidad a las Ujú. escuelas. Y fue tan incómodo porque los maestros nos decían, no, mire, pero ¿por qué no hablan de otras cosas? Es que hablar de eso aquí con ellos. Eran Ujú. jóvenes de noveno grado, estaban entre los 14 y 16 años. Ujú. Tratamos de explicarles a las maestras que pues es un tema demasiado importante. Sin embargo, ellas dijeron, no, pero mire, es que
estos son niños, no se les puede hablar de eso. Y Ujú, desde ahí creo que ya hay una barrera mental que hace mucho más difícil el poder abordar estos temas. Entonces, cuando ya estás en el hospital, cuando estás haciendo historia clínica, me ha pasado muchísimo que se me hace difícil preguntarle eso sobre su vida sexual, porque es como que los papás ujú. están ahí, no, 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 mi hija no es así. No, si mi niño 15 años tiene, señorita. Incluso lo pueden ver como hasta una ofensa que uno lo pregunte. Entonces eso lo vuelve más difícil para Correcto. nosotros y quizás hasta más incómodo para ellos. Pero desde acá ya hay una barrera mental en la cual no se le puede hablar a los jóvenes de este tema porque no está mal visto. ¿Cómo Ujú, vas a hablar de eso, verdad? Y ujú, acá, pastor, creo que entra también otra duda que tal vez les puede surgir a algunos jóvenes que nos están viendo, y es que podemos estar en las cosas de Dios y al mismo tiempo estar en pecado o en este círculo vicioso de que no pueden dejar esa rutina de masturbarse y aún así ujú. estar en las cosas de Dios. Y entra acá como ¿cómo podríamos llamarle? Ese pensamiento de que estoy pecando, perdón, estoy pecando, pido perdón, estoy pecando, pido perdón. Entonces, ¿cómo poder manejar eh, este tema abarcándolo desde el lado espiritual? Ujú. Sí, lo primero que esto genera en el joven es culpabilidad. Creo que es una de las cosas eh, que, que más aflora en el joven cuando se mantiene en esta práctica. Y lo que sucede es que la culpa evoluciona a vergüenza y la vergüenza tiende a ser una de las emociones más peligrosas porque es de las que te viene a susurrar al oído, de decirte que no sos digno de hacer aquello, de hacer lo otro, de participar en la iglesia, de participar incluso de un momento de intimidad con el Señor, de tu oración. De alguna manera esa voz te viene a decir que estás siendo hipócrita por lo que estás haciendo en privado. En fin, hay muchas cosas que vienen a la mente de los jóvenes que hacen esta práctica. Y respondiendo así de manera puntual y luego de desarrollar tu pregunta, o más bien la respuesta a tu pregunta, es que sí se puede, o sea, de poder se puede estar en la iglesia, se puede cantar, se puede predicar, se puede hacer cualquier tipo de función dentro de la iglesia y en simultáneo estar eh, dentro de esta práctica. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto y es que Dios puso el deseo en el ser humano y eso es muy natural. Eh, no hay nada malo en eso, pero sí el Señor también nos dio de cierta forma razonamiento, nos dio también la capacidad de poder dominarnos a nosotros mismos. Y cuando hablamos de este tema, estamos hablando acerca de una debilidad en el carácter, es decir, que no podés someter tus pasiones y tus deseos al Señor. Y antes de entrar a esta parte de la espiritualidad y cómo nos vemos nosotros en relación con la palabra y en relación con Dios, hay algo que en nosotros, como seres humanos, sucede, y es que eh, no sé si has escuchado acerca de esta hormona que se llama dopamina, y que la dopamina básicamente es la hormona del placer. Y cuando hablamos de dopamina, hay diferentes maneras de generar dopamina, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es necesario, incluso esas hormonas. Pero yo he escuchado que hay muchos medios que han de alguna manera normalizado esta práctica, haciendo alusión a que es bueno para la salud o que también te genera como esa sensación de placer que es hasta cierto punto saludable. Pero hay otras maneras de generar dopamina. Leer un libro, hacer ejercicio, o sea, hacer todo ese tipo de cosas que de alguna manera te van a generar esa sensación de placer y de satisfacción. Pero el problema con la masturbación y la dopamina es que es un placer barato, es un placer rápido, es un placer que no requiere esfuerzo, es un placer que lo tenés básicamente a la mano. Y cuando estábamos, ahora temprano que estábamos viendo acerca de este tema, yo nunca me había tomado el tiempo de investigar la etimología de la palabra masturbación. Me llamó la atención, fíjate, porque realmente yo digo,
solo decimos la palabra masturbación, pero no sabemos qué, o sea, cómo está compuesta y todo. Y básicamente lo que recuerdo es que masturbación significa deshonrarse a sí mismo y de alguna forma también vernos como nosotros mismos como un objeto de placer momentáneo. Hay personas que le dan rienda suelta a sus deseos y ven a las otras personas como objetos sexuales. Ya buscan a una persona, se satisfacen y la dejan. Y claro, esa persona hace una mala práctica porque solo ve objetos sexuales en los demás. Pero en la práctica de la masturbación es aún peor, porque te estás viendo a sí mismo como un objeto sexual. O sea, te estás utilizando a ti misma o a ti mismo como un objeto sexual. Y Dios, ahora sí vamos con el otro tema, y Dios lo que desea es que nosotros entendamos el valor que nosotros tenemos. Somos más que seres humanos con placer o deseos. Tenemos más. Por eso la palabra dice que dentro de los frutos el fruto del espíritu está algo que se llama templanza, y la templanza es igual a tener autocontrol. Y todo esto sucede cuando nosotros no tenemos autocontrol. Y el autocontrol, cuando hablo de autocontrol me refiero a nuestros pensamientos, porque todo surge de nuestros pensamientos. Jesucristo dijo que todo aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha pecado. Entonces, la lujuria es uno de los temas que de alguna manera lleva a este punto a muchos jóvenes. Cuando Jesucristo hablaba acerca del hombre, no solo estaba hablando del hombre, también habla de la mujer, porque aquí ambos de alguna manera están involucrados en este tema. Entonces la lujuria, el ver, es una de las cosas que promueve hasta cierto grado esta práctica. Y como estamos hablando de la masturbación en tiempos modernos, si hablamos de las cosas que alimentan la lujuria de los jóvenes, necesariamente tenemos que hablar de las redes sociales, porque en las redes sociales es donde más se promueve esto, donde más se muestra, y el ojo nunca se cansa de ver. y no es que el ojo es que vea, el ojo solo es el medio para que la información llegue a nuestro cerebro. Nosotros básicamente vemos con nuestro cerebro. El ojo solo es el medio para recibir la información. Y el detalle es que cuando recibimos esa información, a veces se le da mucha vuelta a ese pensamiento. Se le da mucha vuelta a esas imágenes. Y no solo basta con ver una imagen, sino que el algoritmo, te detuviste a ver una imagen y ponele que te detuviste 5 segundos. Ya seguís bajando y ya el algoritmo ya detectó que te detuviste 5 segundos a ver algo. Y ya te empieza a tirar más, a tirar más y a tirar más. Y ya no solo está en Instagram, sino que te comienza a tirar en Facebook también la misma información, te comienza a tirar en TikTok la misma información. De manera que la lujuria se comienza a alimentar de tus pensamientos y no somos capaces a veces de decir, ok, este pensamiento no me conviene, este pensamiento no es de Dios, necesito desecharlo. Pero no, el joven lo que hace es maquinar, hasta que llega el punto de la masturbación. Y la masturbación, de alguna manera, está vinculada con la pornografía. Es decir, hablar de este tema es hablar de varios temas que nos llevan a concluir en la masturbación. Pero sí es muy importante dejar claro que una persona puede estar sirviendo dentro de la casa del Señor y tener esta falta de autocontrol. Pero sí es importante que nosotros recordemos que el Señor nos ha dado la habilidad de poder dominar y no ser esclavos de nuestros pensamientos. Sí, en verdad, como tú dices, es un tema bastante amplio y que hay muchos factores tras de este tema como tal, y es que algo muy importante, yo creo que no hay un tema que se pueda abordar sin que se mencione la influencia de las redes sociales en el comportamiento humano ahora en día. Y como tú decías, hay una sobreestimulación de demasiado contenido en nosotros, y no pasa solo en este tema, sino que es algo en lo que, por ejemplo, a mí me ha pasado quizás que muchas veces estoy en el teléfono y me quedo a ver un video de un tema en específico y es cierto, luego como que las redes sociales dicen, ¿te gustó este video? Sí, ahorita te muestro más contenido de esto. Entonces, estamos todo el tiempo con esa sobreestimulación
lo cual va haciendo de cierta manera que nuestro cerebro se vaya haciendo un poco más lento, nos va quitando esa capacidad de poder decidir, de poder desarrollar nuestra mente y la toma de decisiones. Es algo que fisiológicamente y anatómicamente tienen una explicación. Hay una explicación tras de esto, como tú decías, y es que es increíble cómo el cuerpo humano funciona. O sea, somos un mundo lleno de cosas increíbles y creo que en ese punto es algo muy importante porque creo que cuando se llega al punto de la culpabilidad, como tú decías, de sentir esa culpa y esa vergüenza, puede entrar ese pensamiento de esto es pecado, no es pecado, al final esto me condena como persona o no me condena, cuando tú estás metido en las cosas de Dios. Si tú eres un cristiano, pero practicas la masturbación, quizás ese sentimiento de culpa pueda ser mayor a cuando no hay un conocimiento de la palabra del Señor, porque en realidad Definitivamente. no hay algo que tú digas, no, yo al masturbarme estoy pecando contra mi cuerpo. Entonces, cuando ya hay temor de Dios, creo que es diferente porque tu misma mente te está diciendo, eso que estás haciendo está mal, empezás a sentir esa culpa, esa vergüenza, entonces ya te autocondenas. Creo que quizás entra la duda de esto que estoy haciendo me condena a mí, soy pecador, esto es un pecado, no es un pecado, o sea, es un tema que se puede abarcar de muchas maneras porque pues es bastante amplio como tú decías y parte de los factores que influyen pues son las redes sociales, definitivamente juegan un papel muy importante. Pero quizás sí es importante, quizás desde el punto cristiano, preguntarse, ¿esto te condena como ser humano? ¿Esto es un pecado? Al realizarlo yo ya me condené a no tener perdón de Dios, a no Ajá. ser digno. Entonces no sé si más o menos se me entiende como la pregunta al punto que quiero llegar, que quizás puede surgir ya como un cristiano como tal, porque en un joven que tal vez no tiene ese temor de Dios, no existe tal culpa. Quizás en algún momento sigas, esto que estoy haciendo no está bien o tengo que dejar de hacerlo, pero no hay ese temor a Dios de que lo que estás haciendo como cristiano influye en ti, estoy pecando, no estoy pecando, definitivamente sí está esa conciencia que te llega a pensar de que lo que haces no está bien, Ujú. pero puede surgir esa duda de, ¿estoy condenando mi cuerpo, mi alma por hacer estas prácticas? En el caso, me gusta lo que tú mencionabas con respecto a los que son creyentes y los que no son creyentes en esta práctica. En los que no son creyentes, probablemente no haya una conciencia que los esté acusando, pero sí hay manifestaciones físicas, o sea, como consecuencias de estar constantemente en esta práctica. Y esas manifestaciones, tanto en creyentes como en no creyentes, están. Hay mucho sueño, desmotivación, no hay creatividad, no hay proactividad. Es decir, el joven se siente así, sin energía, porque eso te drena básicamente toda la energía. Y en el caso de los hombres, eh, hay estudios que hablan, no sé si seguramente debes conocerlos, de cómo cuando el hombre deja de hacer esta práctica, sus niveles de testosterona se elevan tanto que se vuelven personas tan productivas, proactivas, se vuelven personas incluso más atractivas para las mujeres y también se vuelven personas más productivas, es decir, se vuelven más personas reflexivas. O sea, hay muchos beneficios a nivel físico y emocional cuando una persona deja de ser esclavo de esto, porque básicamente es como que las personas que practican esto están intoxicados de dopamina. Entonces, al dejar de hacer eso, es como cuando un drogadicto entra a un cuarto a curarse. Y es como, va a ser difícil, pero es importante pasar ese proceso. Pero en el caso de las personas no creyentes, sí tienen estas consecuencias que acabo de mencionarte.
Y en el caso de los cristianos, añadimos básicamente el temor a Dios, como tú lo mencionabas, esa conciencia que te deja saber que no estás haciendo lo correcto. Ahora, la Biblia no dice claramente que masturbación es pecado. De hecho, ni siquiera aparece la palabra masturbación. Hay un versículo de un mandato que el Señor le hizo al pueblo de Israel en algún momento, donde Dios les dijo que se reprodujeran, y básicamente el hombre y la mujer tenían relaciones, pero al momento de dejar la semilla, la palabra dice que el hombre dejaba caer la semilla en tierra, como un acto de rebeldía a lo que el Señor estaba mandando en aquel momento. Yo considero que no tiene ninguna conexión porque el contexto es diferente, y en aquel momento era una orden que Dios estaba dando al pueblo de Israel. Considero que no es como un texto lo suficientemente sólido para hablar acerca de la masturbación. Entonces, yo no diría que es un asunto catalogado como pecado, porque la Biblia no me lo dice. Pero sí la Biblia me habla acerca de lujuria, cuando Jesucristo habla, el versículo que anteriormente te mencioné, también habla del dominio propio, también habla de la templanza, que es igual a tener control, también habla acerca de los pensamientos. La Biblia dice, si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo básicamente justo, dice, en esto pensad. Dios sí hace énfasis en que cuidemos nuestros pensamientos, porque eventualmente nuestros pensamientos se convierten en nuestras acciones. Así que, ¿qué diría yo con respecto a esto? Si es pecado o no. La Biblia no lo dice, pero uno debe preguntarse, ¿esto me está acercando al Señor? ¿Cómo me está haciendo sentir esto? Además, la palabra dice que yo debo cuidar mis pensamientos, yo debo cuidar mis ojos, yo debo cuidar... O sea, evaluando todas las citas que acabo de mencionarte, definitivamente no es algo que conviene que nosotros hagamos. Y no nos dejemos llevar por lo que las redes sociales dicen o tantas personas dicen con respecto a eso, porque créeme que he conocido personas que han normalizado tanto eso, que lo han justificado porque un fulano dijo que no, un fulano dijo que esto, un fulano dijo que lo otro. Pero al final sí hay una implicación en tu relación con Dios, en relación con los demás y hasta en tu propia vida. Así que pecado, la Biblia no dice que es. Sí, yo creo que eso es, como ya decíamos, un tema bastante amplio porque hay algo muy importante que tú mencionabas y es que sí hay manifestaciones físicas, clínicas, y en realidad es algo que se vuelve una adicción. Quizá no se trata como una adicción, no se le da la importancia a una adicción alcohólica o a alguna otra sustancia, primero porque no se conoce que hay una adicción. Alguien externo a ti no puede saber que tienes un problema porque no es un tema que tú vas a abordar con alguien más. Entonces, pero sí es grave porque sí hay un deterioro en el cerebro, como tú mencionabas, en cómo te desenvolves con los demás, en cómo desarrollas sus actividades físicas normales, y también es mental, o sea, también hay un bloqueo mental en el cual ya no te llega un momento en el que tu cerebro ya no puede generar dopamina con lo que estás haciendo, ya no te satisface como tal. Entonces, acá viene quizás otro punto muy importante, y es que sí es un tema tan difícil de tocar porque se requiere valentía el poder acercarse a alguien y decirle, mira, yo tengo este problema con la masturbación y necesito ayuda. No es algo tan fácil, pienso yo, que un joven pueda hacerlo, uno por miedo a sentirse juzgado. Principalmente creo que sería eso, el sentirse juzgado. Y dos, probablemente la vergüenza que pueda sentir de que he hecho esto, cómo yo voy a acercarme a alguien y contarlo a eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien? Primero, no directamente, sino quizás como por este medio, para los jóvenes que nos están viendo, para los que vayan a ver el programa luego, ¿cómo podríamos nosotros, si estamos pasando por una situación como esta, cómo podríamos nosotros empezar a trabajar nosotros mismos para poder solucionar este problema? Lo primero que deben hacer sí o sí es cuidarse de esto.
Esto es supremamente peligroso, porque tal como lo mencionábamos hace un momento, creo que utilizaste la palabra sobreestimulación que hay constantemente de las redes sociales. Eso es que apenas abrís, hace poco abrí un nuevo Facebook, porque el otro ya era Hotmail, allá como el 2008 creo que lo tenía, decidí cerrarlo, y apenas abriste un nuevo Facebook, no le has enseñado nada al algoritmo, nada, y lo primero que te tira son cosas que de alguna manera te van a sobreestimular. Entonces, lo que yo les diría es que tengan cuidado con esto. Hasta el sol de hoy, eventualmente aparecen cosas, más que todo en TikTok, y yo tengo que estar dándole no me interesa. ¿Por qué? Porque uno debe cuidar mucho su mente. Eso es una. Y lo otro es importante la relación con el Señor. Tener cercanía con el Señor, eso es lo más importante. Pero más que todo eso, se debe hacer un compromiso con uno mismo. Dios está ahí para ayudarte, claro que sí. Y Dios está con toda la disposición de. Pero la mayor parte del trabajo tiene que ver con cada uno de nosotros. Si uno tiene la voluntad de dejar de ser esclavo de sus pensamientos, uno lo logra. Pero si no, no. O sea, esto básicamente depende de cada uno, porque Dios no viene a obligarte. Dios no lo va a hacer. Y lo otro es, y esto es una de las cosas más difíciles, considero yo, encontrar a alguien en quien confíen y hablarlo, porque hablarlo es el primer paso para empezar a ser libre de ese tipo de cosas. Y es el tema que estamos hablando ahorita, que es complicado encontrar a alguien en quien se pueda confiar y no sentirse juzgado. Pero eso es como las cosas que yo les diría para comenzar ese proceso de liberación. Ok, en realidad ese es un tema bastante amplio y como me gustaría que pudiéramos expandirlo un poco más, pero estamos llegando casi que al final de nuestro tiempo, así que pues voy a hacerle la palabra al pastor Otoniel para que nos dé unas últimas palabras, un consejo para todos los jóvenes que nos estén viendo. De mi parte, pues agradecer al pastor Otto por este Nexo Juvenil, por acompañarnos y por toda la información que nos ha dado, bastante interesante. Como ya lo decíamos, un tema bastante amplio que amerita quizás 2 horas más de seguro, así que jóvenes, de mi parte creo que lo que podría decirles es que los errores no nos definen como seres humanos. Dios no nos va a juzgar por nuestros errores, así que si ya hay temor de Dios, hay aún más esperanza de poder corregir las malas prácticas y reencontrarnos como personas, el poder reencontrarse a sí mismo, reconocerse nuevamente, el poder darse ese amor propio, pero de una buena manera, ¿verdad? Así que, Pastor Otto, le cedo la palabra para que pues nos pueda dar unas últimas palabras para los jóvenes y agradecerle por habernos acompañado en este Nexo Juvenil. Un placer. Les recuerdo que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo no es el diablo, es tu mente, es tu corazón. El corazón es perverso, los pensamientos que los regamos y los estamos cultivando ahí, debemos aprender a que si algo viene a nuestra mente y eso no es bueno, no es justo, no es santo, la Biblia nos dice, desechémoslo. Pero si es bueno, justo y santo, en esto pensad, dice la palabra. Y de esa manera es como nosotros vamos a dejar de ser esclavos de nuestros pensamientos. Tú decides si vas a seguir siendo esclavo de tus pensamientos, si vas a entregar tu dignidad por placer. Tú lo decides. Así que Dios está contigo, Dios no te va a dejar, Dios no te condena. Nosotros tampoco, los cristianos no deberían condenar a nadie, solo es una cuestión de decisión. Así que yo te invito a que tomes el reto de ser libre y vas a ver que tu vida va a ser diferente, te va a cambiar el rumbo totalmente, esa decisión. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Carla, esta noche por haberme invitado, a Owen por habernos invitado también y por esta oportunidad que nos dan de poder transmitir estos mensajes de suma importancia. Muchísimas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.